Retorna. Caminar y buscar un toque de esperanza. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Retorna. Estamos muy emocionadas por el tema que hoy vamos a hablar. Yuli, ¿cómo estás? Hola, qué alegría saludarlos, de maravilla, gracias a Dios. Y sí, otra vez estamos súper emocionadas de compartir este tema. Y lo digo con toda seguridad porque antes de iniciar, literal, nos aventamos el tema y dijimos, no, pues ya ya que está grabado, ¿no? Lo hubiéramos puesto así a grabar porque estábamos hablando y salía una cosa y salía otra, obviamente preparando y organizando todo aquello que queremos decirles, pues justamente para que a ustedes les llegue de la mejor manera. Y pues nosotros les ayudamos como a darle ese orden, ¿no? O sea, de la manera en que a nosotras nos ayudó, pues también para que ustedes les ayude. Así que sí, súper emocionadas porque otra vez tenemos chisme, bastante chisme. Como que ya entrándole a los episodios, el chisme se va dando solito, ¿no? Sí, 100%. Y además porque es un tema que las dos hemos vivido muy cercano en su momento. Las dos lo hemos experimentado y también lo hablamos pues desde nuestra propia experiencia, como los episodios que han venido escuchando también. Por supuesto, y porque es algo que todos indudablemente pasamos o vamos a pasar, o de aquello que tenemos inquietud. De eso sí, no tenemos duda. ¿Por qué? Porque, como ya lo decíamos en el episodio anterior, todos, absolutamente todos, tenemos un propósito. Y entonces este tema va de la mano justamente con ese propósito que tratamos de descubrir cada día de nuestra vida. Y pues es algo que a todos nos compete. No es como decir, no, pues a mí no me interesa este episodio porque yo no tengo propósito y por lo tanto pues no tengo proyectos, ¿no? No, para nada. Todos los tenemos y si no los tenemos pues seguramente nuestro corazón ahí está latiendo, ¿no? Para pedir uno. Así es. Y hablando de proyectos, exacto, pues el tema de este día es proyecto de vida. Así lo quisimos titular y aunque suena un poco formal, proyecto de vida, sí, ¿qué es esto? Tradicional. Exacto. La verdad es que lo quisimos, no sé si ustedes se acuerden en los episodios pasados que les hablábamos tanto Yuli y yo, que íbamos a hacer un episodio en el que íbamos a dar ya más pasos prácticos para poder vivir lo que viene o para poder encontrar el propósito. Entonces, pues ese episodio ha llegado, es este en el que les vamos a compartir específicamente ¿cómo se puede decir? Una herramienta en la que ahora sí que vamos a agarrar lápiz y papel y vamos a intentar hacerlo. Y pues no sé si ya empezamos, si quieres, Yuli, de lleno. Ok, ¿qué te parece si primero hacemos una pequeña introducción del 100%. por qué es bueno tener un proyecto de vida? Uh-huh. Porque en ocasiones podemos pensar, e incluso los católicos llegamos a pensar que tener un proyecto de vida es como no confiar en Dios, porque nosotros vamos viviendo al día, estamos viviendo el presente porque confiamos totalmente en Dios. Y sí, que bueno, es cierto, confiamos totalmente en Dios, la fe, es justamente eso, ¿no? Confiar y entregarse totalmente a Dios. Pero pues estamos en el mundo y Dios nos ha pedido que aquí hagamos algo. Entonces, ¿por qué es importante tener un proyecto de vida? Yo siempre he dicho que porque Dios es un Dios de sentido. Dios, es decir, nos comparte ese necesitar sentido, y tener un proyecto de vida justamente nos hace tener un motivo por el cual levantarnos todas las mañanas. Posiblemente tú ya tuviste un proyecto de vida, te lo comparto personalmente, yo ya tuve un proyecto de vida y se me cambió así radicalmente y ahorita estoy como que no naufragando, pero estoy en ese construir un nuevo proyecto de vida. Y aunque no lo tengo como tal y aunque el anterior no se realizó así tal cual yo lo había pensado, el anterior y ahorita el estarlo buscando me hace levantarme todas las mañanas con un sentido, con un deseo de lo que hago vale la pena. Ok, si voy a leer un libro es porque me va a dar algo, ¿no? No es nada más por, voy a pasar el rato, pues ¿qué hago? Pues leo un libro porque disfruto el presente. No, eso no es disfrutar el presente. Entonces, los proyectos de vida justamente le dan sentido a las cosas hasta más mínimas de nuestro día. Y Dios es un Dios de sentido. Ya lo vemos, por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento, cómo acompañó al pueblo de Israel. Y de alguna manera era
eran como metas. Los liberó, por ejemplo, de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué les dijo? Los voy a llevar a una tierra prometida. Ese era el proyecto de vida en ese entonces del pueblo de Israel. Y entonces, cada mañana que Moisés y Aarón y todas las demás personas intentaban convencer al faraón de que los dejara ser libres, tenía un sentido. Seguían esclavos, pero ellos cada día estaban esperando ya el momento de su liberación, y aunque seguían esclavos, ese día tenía un sentido. Entonces, por supuesto que los proyectos de vida para los católicos son importantísimos y no van en contra de la confianza en Dios. Creo que ahí es un buen punto el que tenemos que hablar, porque es algo que también les iba a decir, que el que estemos aquí hablando del proyecto de vida no quiere decir que, como dice Julie, nos estemos como rebelando contra, o sea, como Claro. Dios nos dice, no, confíen en mí, y nos dice que a cada día le basta su propio afán, ¿no? Y no es como que el planear tu vida en unas hojas de papel y eso es lo que va a suceder. No, es... claro que Dios tiene el control de nuestras vidas, y igual nosotros ahorita podemos planear y elaborar un proyecto de vida, y Dios puede venir y ¿sabes qué? Como dicen un dicho, ¿no? Planea o cuéntale tus planes a Dios y se va a reír, algo así, no sé cómo dice el dicho, y vas a hacerlo reír, algo así. Uh-huh. Pero claro, porque pues Dios tiene la voluntad sobre nosotros, pero más allá de como verlo desde una forma de imposición, o sea, Dios tiene el plan para nosotros. Claro. Sin embargo, este proyecto de vida es como para tener un mapa, veámoslo así. O sea, sí, un mapa que nos va, como dice Julie, dándonos el sentido, o sea, el por qué levantarnos todos los días, ¿no? Ese mapa que nos va conduciendo, y quizá no se va a seguir al pie de la letra esa ruta, porque Dios nos puede cambiar la ruta y nos puede decir, sabes que mejor vete por este lado. Pero sí que ya hay un mapa trazado, que ya hay como una meta o un propósito al cual llegar. Entonces, eso es más o menos lo que queremos como tratar de proyectar en esta herramienta que les hemos hablado, pero que no quiere decir que tiene que cumplirse al pie de la letra o que ya está, sí, como hablábamos el episodio pasado, predestinado a que así suceda. Claro. Ay, no, tantas cosas que se me ocurren ahorita escuchándote, pero ok, vamos a compártenos estas herramientas concretas y prácticas para realizar un proyecto de vida. Y ahorita seguimos hablando de esto porque está buenísimo. Sí. Ok. Bueno, yo les voy a compartir que se llama un círculo Ikigai, así se pronuncia, creo yo. Y yo lo hice, no recuerdo bien en dónde, pero sí era un como retiro para justamente estos temas de proyecto de vida, de cómo me proyecto en un futuro y tal, ¿no? Entonces, Ikigai es una palabra japonesa que significa la razón de ser o el propósito para vivir. Lo planteó un escritor que se llama Dan Buettner, me parece, y pues es un buen ejercicio para ponernos en el presente, en donde estamos ahora, pero también para empezar a proyectarnos, ¿no? Y para empezar a encontrar el propósito. Y justamente la palabra japonesa, les digo, es la razón de ser o el propósito de vivir. Bueno, entonces, ustedes que nos están escuchando van a imaginarse, o si lo pueden ir haciendo con una libreta y una pluma, un lápiz, lo que sea. Son 4 círculos los que vamos a hacer. Entonces, el primer círculo es el círculo de lo que amas. Luego, esos círculos van a ser un círculo, entonces vayan acomodando los círculos como consecutivos, pero que formen otro círculo. Ajá, juntitos, ¿no? Entonces, el siguiente círculo es el de lo que el mundo necesita. El siguiente círculo es por lo que te pueden pagar. Y el último círculo, el que ya va a cerrar nuestro círculo de círculos, valga la redundancia, sí, es en lo que eres bueno, o sea, tu talento, digámoslo así. Entonces son estas 4 dimensiones. Las vuelvo a repetir. Lo que amas, lo que el mundo necesita, por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno. Entonces ya tenemos estos círculos y en cada uno de esos círculos ve poniendo
las cosas que, por ejemplo, lo que amas, qué es lo que realmente te gusta. A mí me gusta mucho decir qué es lo que puedo hacer hasta que me muera y sin que me paguen. O sea, lo que me gusta, lo que Claro. amo hacer, ¿no? Lo que el mundo necesita, ubiquémonos en el contexto que estamos viviendo, lo que estamos pasando. ¿Qué es lo que el mundo necesita ahora? Y puede ser desde lo que se está viviendo en Afganistán, no sé, ayuda humanitaria o hacer, no sé, una campaña para donar, lo que sea. O también puede ser desde se necesita más caridad, más comprensión, más apertura al diálogo. O sea, ¿qué es lo que el mundo necesita? Ahí escríbelo. Sí, y claro, el mundo necesita muchísimas cosas. A lo mejor sería como aclarar qué es lo que tú ves que el mundo necesita, o sea, y qué es lo que más te llama la atención. Ujú. Obviamente, todas las necesidades del mundo nos llaman la atención y Claro. nos preocupan, pero siempre hay algo como que nos hace más ruido, ¿no? Claro. Y en el tercer ciclo, el por qué, algo por lo que te puedan pagar, ahí ve ubicando ya obviamente algo más concreto en un trabajo, velo ubicando, quizá no está en el lugar en el que tú te encuentras ahorita, quizá es, no sé, alguna empresa en la que a lo mejor has soñado trabajar, o sea, ve ubicando aquel lugar o aquella organización en la que te puedan pagar por eso que sabes hacer. O sea, ubícalo y velo escribiendo también. Y el último círculo, el cuarto, en lo que eres bueno. Y ese es el talento. Hablábamos al principio de lo que amas, lo que amas y neta lo harías aunque no te pagaran, lo que sea, pero en lo que eres bueno, puede ser que ames grabar podcast, pero no seas bueno hablando. Ay, qué triste. Entonces sí es como diferente. Ubica en lo que eres bueno. Y ojo, no se pelean lo que amas y lo que eres bueno. Puede ser que esa persona que ama hacer podcast, pero no es bueno hablando, pues toma un curso de oratoria y es Claro. el mejor orador del mundo, ¿no? Por eso, pero necesitamos descubrirlo. Entonces, ¿en qué eres bueno? Independientemente de lo que te guste y lo que amas, ¿en qué eres bueno? Y si neta no se te ocurre en qué eres bueno, ahí es como un red flag, porque entonces necesitamos interiorizar Claro. y descender a nuestro corazón y realmente ponernos en perspectiva. Igual a mí me sirve mucho, y eso era algo que una psicóloga me decía, vete como si Diana estuviera fuera de ti. Entonces, como que si esa Diana te está viendo, ¿qué es lo que hace bien o qué es lo que le gusta o qué es en lo que ella es buena? Y ese es un ejercicio que a mí me sirve mucho para poder verme a mí con ojos objetivos, pues, sin mis carencias, porque claro que pues que hay cositas que trabajar, pero entonces ese es un ejercicio que te puede ayudar a hacerlo. Y ya que hiciste estos 4 pasos, ahora sí viene lo interesante, porque en cada intersección de estos círculos hay pues como un concepto clave, ¿no? Por ejemplo, entre el círculo de lo que amas y lo que el mundo necesita, según este autor, está la misión. Entre lo que el mundo necesita y aquello por lo que pueden pagarte, está la vocación. Entre aquello por lo que pueden pagarte y aquello en lo que eres bueno, está tu profesión. Y entre aquello por lo que eres bueno y lo que amas, está tu pasión, según este autor, ¿no? Y en medio, en el círculo que queda en medio de todos estos círculos, está el propósito, el ikigai, ¿no? Que es la palabra japonesa que les explicaba al principio. Entonces, creo que es un ejercicio muy bueno. Igual aquí el autor, y Yuli y yo lo comentábamos antes del episodio, maneja vocación y profesión como cosas separadas, Sí, ¿no? diferentes. Y pues obviamente nosotras desde la perspectiva cristiana, pues vocación sabemos que, claro que hay vocación profesional, pero aquí el autor maneja vocación y profesión distintas, entonces esta más bien es como una vocación profesional, ¿no? La intersección que se hace en estos 2 círculos. Y porque ya en el episodio anterior hablábamos de la vocación religiosa, ¿no? Que ya es Sí. como un tema un poquito diferente, ¿no? Pero para tener en claro eso. Claro. Está buenísimo, ¿eh? Yo ¿Qué creo te que pareció? está padre. Ahorita que dijiste eso de las intersecciones y demás, así como que, rayos, ¿nos habremos equivocado de profesión o qué? No, pero como tú dices, ¿no? En ocasiones pensamos que no somos buenos para nada, literal, Ujú. pero a veces resulta que alguien nos dijo que no le gustaba lo que hacíamos y nos la creímos y pensamos que ya para todo el mundo mi talento no sirve, ¿no? O realmente no es talento.
Y si no, si todavía no encontramos qué, pues podemos capacitarnos, eso no es problema. Tenemos las capacidades humanas suficientes como para especializarnos, ¿no? En aquello que nos Claro. gusta, en aquello que deseamos hacer. Y bueno, yo creo que agregándole a este círculo, nosotras como católicas y nosotros y quienes nos están escuchando como personas de fe, le podemos agregar un detalle más, algo que se llama voluntad de Dios. Y que Diana y yo, sí, que Diana y yo queremos hablarles de esto porque ahorita que hablábamos antes de iniciar la grabación, en serio que se nos vino una sonrisa de al fin encontré a alguien que me entiende. Exacto. Porque de repente hablar de la voluntad de Dios se vuelve un tema complicado, justamente por este pensar que lo que les explicaba, ¿no? De vivir el presente. Pensar que si no lo hacemos, no confiamos completamente en Dios. Y pues no funciona así esto de la voluntad de Dios. Claro, y algo a tener en cuenta bien presente, perdón. Ya hasta se me puse nerviosa. Es que es algo, palabras. Sí, es algo como lo hemos vivido, lo tenemos que hablarlo, sí, ¿no? Sí. Que es que Dios no va a violentar tu voluntad, o sea, Dios no violenta tu voluntad ni violenta tus deseos más profundos, porque justamente en esos deseos más profundos está la voluntad de Dios. Entonces, si tienes como que un conflicto entre, quizá esta es la voluntad de Dios y este es mi deseo bien profundo, ten en cuenta que en ese deseo está la voluntad de Dios, porque muchas veces, y es lo que Julie y yo vivimos y es lo que vemos en nuestra realidad, que pasa que no, estoy rebelándome contra la voluntad de Dios porque Dios me está llamando a esto, pero yo no quiero y soy una pecadora o lo que ustedes quieran. Cuando Dios jamás va a violentar ese deseo profundo. No estamos hablando como de deseos superfluos, o sea, no estamos hablando de deseos que quizá hasta tú mismo dices, este no es un deseo genuino. No. Estamos hablando de los deseos profundos del corazón. Jamás Dios va a ir contra ellos porque Él los puso ahí. Exacto. Entonces, esa es una clave bien importante para poder discernir si es voluntad de Dios o no. O sea, si a mí me violenta al punto de decir, me estoy desquebrajando porque esto va en contra de mis deseos más profundos, pues oye, creo que ahí es una bandera roja porque quizá no es la voluntad de Dios lo que estás escuchando. Claro. Déjenles platico a mi experiencia. Ahora, si viene el chisme, saquen el café, porque ya es hora del café, de cenar. Yo toda mi vida he deseado casarme. Ha sido así como desde niña que todavía ni era consciente de qué implica el casarse, el formar una familia y demás. Yo quería casarme, ¿no? Y yo jugaba que me casaba y así. Y también veamos cuántos niños desde pequeños juegan, ¿no? A que celebran la misa y cosas así, ¿no? Como que desde allí se va manifestando un deseo del corazón. Y ciertamente no estoy casada, pero para eso sirven los proyectos de vida. Porque aunque no estoy casada, a lo que me ha llevado este anhelo de buscar, de leer, de prepararme, incluso de sanar las heridas de mi alma, me ha llevado a donde estoy. Entonces no solo se trata de cumplir la meta, sino del camino por el que vamos para cumplir la meta y lo que nos da ese camino, no ni siquiera el llegar a la meta. Y bueno, yo entonces toda mi vida así, ¿no? Con los deseos de casarme y demás. Y llegó un punto en el que yo me sentía bastante mal porque había pasado momentos difíciles en familiares, personales, e incluso así como con Dios, ¿no? Entonces yo fui y le reclamaba a Dios y típico de persona resentida, ¿no? Que no hayas ni a quién reclamarle y le reclamas a Dios. Es que pasa. Sí, por supuesto. Y gracias a él que me mandó unas citas del Antiguo Testamento, ojo, que el cual yo a veces menospreciaba un poquito también, y que así... Dios mío, gracias por mandarme estas citas. Y encontré algunas que me sirvieron muchísimo. El punto es que entonces yo me empecé a meter mucho a leer, por ejemplo, el Magisterio de la Iglesia, a leer libros de teología, de mariología o cositas así, ¿no? Que me gustaban y que me encontraba. Entonces yo iba a dar clases, en ocasiones lo hago, y comencé a tener mucha relación con religiosas. Y yo compartía con ellas y comparto todavía con ellas de una forma increíble. O sea, a mí me encanta ir y platicar con ellas y jugar, nos ponemos a jugar y un montón de cosas así bien curiosas. El punto es que
en su momento, muchas personas comenzaron a decirme que por qué no me iba de religiosa, que yo tenía todo para ser religiosa. Y yo dije, bueno, pues sí lo tengo. Y entonces yo pensaba justamente esto, ¿no? Todos tenemos la capacidad de ser todo. O sea, ¿cuántas personas hay casadas que a lo mejor su vocación era el sacerdocio o era la soltería o alguna otra vocación, ¿no? O estar en algún otro lugar? Pero todos tenemos la capacidad de ser todo. En ese momento eso me ayudó, pero la insistencia estaba, ¿no? En las personas. E incluso si no conocían tu proceso de discernimiento, me decían que no había, que no lo tenía, o sea, que yo no sabía lo que quería y que no tenía clara mi vocación porque no había hecho un proceso de discernimiento. Y yo así como de, pues ya lo hice, pero no lo hice contigo, o sea, no por eso significa que mi proceso esté mal. Total, el punto es que yo me empecé a sentir súper confrontada, pero era un estar confrontada que no me daba paz, que me daba muchísimo miedo, estaba aterrada, pero tampoco era un miedo de cambios, es decir, me voy a mudar, voy a entrar a un nuevo trabajo y tengo miedo, pero estoy emocionada. No era un miedo al cambio, o sea, era un terror. Yo lloraba y lloraba todos los días y le decía al Señor, Señor, ¿por qué mis anhelos no te gustan? ¿Por qué lo que mi corazón desea? No, ¿por qué no lo quieres? ¿Por qué no te 100%. agrada? O sea, si yo quiero esto, pero lo quiero contigo y te quiero poner al centro, ¿por qué eso no te agrada? Claro. Y en su momento algunas personas me ayudaron porque en serio eso me estaba consumiendo. O sea, yo vivía los días así. ¿Por qué no te agrada lo que yo deseo? Y sí, es como tú dices, Diana. Obviamente no hablaba yo de un deseo pasajero porque pues eso se acaba, ¿no? Sino de deseos que quieres que perduren durante toda tu vida y que si Dios lo permite, que perduren también aquí en la tierra, como lo han hecho los santos. Esos son los deseos que perduran, ¿no? Incluso ya después de morir. Y así, hasta que en su momento alguien me dijo, la voluntad de Dios es el bien. Si tú te vas a casar, si tú te vas a ir de religiosa, si tú te vas a quedar soltera, si vas a trabajar en México o en otro país, la voluntad de Dios es que hagas lo que hagas y estés donde estés, siempre hagas el bien. Siempre hagas bien lo que estás haciendo y siempre hagas el bien a los demás y busques vivir verdaderamente en el amor. Uf, me salvó. Eso me salvó completamente. Wow, qué increíble porque es algo que vivimos bien similar y además, así como lo decía Yuli, de esa cosa de decir, ¿por qué Dios no te gustan mis anhelos? ¿Por qué Dios no puedes ir con lo que yo quiero? Esa es una señal de que quizá esa voluntad de Dios que tú estás creyendo que es, no lo es. Porque justo a mí me decían, y esto es fuerte, o sea, porque son declaraciones fuertes y ojo, este es un proceso bien personal. O sea, nadie puede interferir porque esto es entre tú y Dios. O sea, es algo que tú lo vives con Él. Por eso es bien importante cuando estás discerniendo una decisión de este calibre, estar con una oración bien profunda. No te digo que estés levitando ni en el monasterio, lo que es en el Izote, los que somos de aquí en Nayarit. Sí. Pero claro que sí, tener tu oración constante. O sea, a mí me llegaban a decir, y lo comentábamos antes de empezar el episodio, miles de cosas, ¿no? O sea, llegaban personas del grupo en el que estaba, por ejemplo, de que Dios me dijo, ¿no? Y te quedas, pues son declaraciones tan fuertes. ¿Por qué no me lo dijo a mí? ¿Verdad? ¿Por qué no me lo dice Dios a mí, oye? O algo claro. así. O, ¿cuándo te vas de religiosa? O sea, y sí, tú de... así. Ajá, o cosas así, pues como que claro que se prestan mucho a la manipulación, a la presión, y más cuando, por ejemplo, yo en esa edad que hice ese discernimiento, pues fueron como 17, 18 años los que tenía. O sea, no hay lugar, pues, y más allá como de señalar, claro que todas las experiencias sirven y claro que haber vivido ese proceso pues nos conforma lo que hoy Yuli y yo somos, pero vamos a ese punto, es tan personal y además que Dios no violenta ni tu voluntad ni tus deseos profundos, que esas son claves para saber si es voluntad de Dios o no. Claro, y les compartimos esa cita bíblica. También coincidió que a Diana y a mí nos encanta la cita, o sea, no lo sabíamos y al platicarlo descubrimos que nos gusta. Y la encontramos en el Salmo 37:4. En resumen, dice que Dios nos concederá los deseos de nuestro corazón. El Salmo lo presenta de una forma personal, ¿no? Sí. Dice, te concederá los deseos de tu corazón. Justo, lo dice personal, en primera persona. Y claro. Textualmente dice Salmos 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu
corazón, no los deseos del corazón de otros. O del corazón que tú crees de Dios. No, de tu corazón, porque esos deseos de tu corazón los ha puesto Dios. Por supuesto, ni los deseos del corazón de tus papás, ni los deseos del corazón de los vecinos, ni siquiera de los de tus amigos, porque son completamente diferentes. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Fíjense cómo la cita bíblica menciona los dos elementos esenciales. Deleítate en el Señor y te concederá los deseos de tu corazón. Aquí hay dos elementos: lo que tu corazón desea y estar en la presencia de Dios. Y ese estar en la presencia de Dios es justamente vivir nuestra primera vocación, que es el amor. Entonces, Wow. Sí, es padrísimo esto y es hermoso. No nos estamos revelando a Dios, sino que al contrario, Dios se nos está revelando. Claro. Es decir, nos está diciendo, está poniendo en nuestro corazón aquello que Él pensó para nosotros desde la eternidad. Así es. Y bueno, un poquito para recapitular todo lo que hemos visto, el círculo que hablábamos es tan solo una herramienta para que nos ayude a tener un mapa. Un mapa Sí. que quizá puede cambiar de caminos, pero es un mapa que ya tenemos, ¿no? Y que nos da dirección hacia dónde vamos caminando, ¿no? Entonces ese Ikigai nos da como para poder encontrar como el propósito, ¿no? Lo vemos un poco desde el punto de vista secular, pero ayuda muchísimo a hacer este ejercicio. Ahora, en ese propósito, los que creemos en Dios sabemos que está también la voluntad de Dios. Ahí donde está tu propósito, estás viviendo en la voluntad de Dios, porque justo Dios pone los anhelos en tu corazón y pone el propósito en tu corazón. Pero esa voluntad de Dios se ha entendido en la iglesia, se ha desentendido en la iglesia tremendamente. Y justamente ya lo hablábamos, que esa voluntad de Dios no violenta ni tu libertad, ni tus deseos más profundos y genuinos del corazón. Entonces, cuando entendemos que esa voluntad de Dios es así, y que cuando encontramos el propósito estamos viviendo en la voluntad de Dios, ahí yo creo que sucede el boom, ¿no? Claro. Y no estamos hablando en negativo, por esto de nuestro deseo y de la voluntad de Dios. Al contrario, es una cosa bellísima, porque nos hace pensar en qué tan unidos naturalmente estamos a Dios. Claro. Por supuesto, la oración es el mejor vínculo, los sacramentos y demás, al menos es lo que nosotras como católicas creemos, pero naturalmente en nuestra humanidad hay un vínculo con Dios. Imagínense el tener en nuestro corazón deseos que nosotros queremos realizar, pero que a la vez Dios los ha puesto allí. Así que hay que animarnos a tener un proyecto de vida. De verdad, desde mi experiencia, lo hablo muy personal, les comparto que da sentido a cada día y motiva. Y ojo, hay que ir al pasado, sí, pero no obsesionarnos con él, por supuesto, sino justamente para reconciliarnos con nuestra historia y que nos dé luces para mirar al futuro, un futuro en el que esperamos. Mirar al futuro no es tampoco para frustrarnos por lo que no tenemos y lo que queremos hacer, sino justamente para empezar a germinar esos sueños. Y ya lo dice el Papa Francisco en Christus Vivit, justamente así. Hay que ir al pasado a reconciliarnos con nuestra historia, porque si no, no vamos a avanzar. Y hay que ir al futuro para empezar a germinar esos sueños que tanto desea nuestro corazón. Wow, 100%. Yo termino con un Salmo 143, versículo 10, y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra firme. Pues bueno, caminemos en esa tierra firme y sobre Claro. todo que nos enseñe Dios a hacer su voluntad, que está en los deseos más profundos de nuestro corazón. Así es, y mientras llegamos a la meta, a nuestra meta humana y también a nuestra meta divina, que es el cielo, la esencia de este podcast, hay que disfrutar el camino y hay que obtener lo mejor de este andar. Así es. Y pues bueno, comenten todo lo que quieran en las cajitas por ahí de YouTube, en Spotify creo que no puedes comentar, pero bueno, compartan, de verdad, les insistimos una vez más que nos ayudan muchísimo compartiendo si les ayudó, claro, y también comentando y dejándonos sus sugerencias y demás. Por supuesto, ya estamos terminando esta temporada, tenemos el siguiente lunes, si no me equivoco, un especial de temporada. Pero Buenísimo. sí, estuvo buenísimo y tenemos una invitada especial también, ya la conocerán, así que espérenlo. Pero también esperen la segunda temporada porque está buenísima. Se viene bueno. Sí, es un tema que de repente nos cuesta trabajo dialogar, pero aquí nos vamos a animar a hacerlo. Así es.
Muy bien, pues muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes en Retorna. Cuídense mucho, bye. Gracias por escuchar Retorna. Un podcast para caminar juntos. Y recuerda que pronto volveremos a casa. Este podcast es una producción de Grupo Querigma, Medios con Valor, comunicando un mensaje de esperanza.